¿Qué es el lenguaje mímico? Un lenguaje mímico o el lenguaje de signos es un lenguaje que utiliza gestos, signos, expresiones faciales y corporales en lugar de sonidos en la comunicación, y son las lenguas naturales de cada comunidad sorda en todo el mundo. El término de lenguaje mímico se refiere a nuestra capacidad para expresar lo que sentimos o pensamos a través de los gestos. No obstante, más allá del lenguaje mímico consciente, que es aquel que utilizamos para hacernos comprender por personas que no hablan nuestro mismo idioma, también existe un lenguaje mímico que transcurre de manera automática y que se expresa. Algún ejemplo sería cuando vemos a una persona sufrir e imitamos sus gestos de dolor de manera inconsciente, o cuando vemos a alguien alegre y nuestro rostro refleja una sonrisa. Algunos de estos signos podrían ser el de no te escucho, el de desapruebo, el de no sé, el de muy bien o el de tan conocido me gusta. Muchos lingüistas se han dedicado a estudiar las lenguas de signos diferentes, concluyendo que estos mostraron diferencias considerables. Se debe tener en cuenta que las diferencias culturales son determinantes en los modos de representación del mundo. Por lo tanto, los sordos se sienten en las mismas dificultades que los oyentes cuando necesitan comunicarse con los demás utilizando un lenguaje diferente. Por otra parte, al igual que sucede en las lenguas habladas por vía oral, hay variaciones lingüísticas de la lengua, es decir, signos, regionalismos. Estas variaciones se deben a las ligeras diferencias culturales y las diversas influencias en el sistema de educación en el país. Algunos ejemplos serían levantar el pulgar, como emperador romano perdona vidas, o como cuando damos un ok a algo. Esto significa solamente el número 1 en Alemania. Así comienzan a contar con los dedos los germanos. En cambio, los japoneses comienzan a contar por el dedo meñique, lo que por lo tanto esto significaría el número 5. El contar con los dedos a los chinos no es tan sencillo. El pulgar se usa para contar de 10.000 en 10.000, el índice para contar de 1.000 en 1.000, el corazón para contar las centenas, el anular para contar de 20 en 20 y el meñique para contar las unidades. Si le muestras la palma de la mano a un griego, se acordará de tu madre en muy malos términos. La manita, que puede significar una señal de stop para nosotros, en Grecia es un insulto muy feo que se agrava si se hace con ambas manos hacia el interlocutor. Se llama moxa y parece que viene de una antiquísima costumbre de arrojar ceniza o excrementos a la cara del ofensor. Si estando en Francia o Bélgica tu interlocutor se da un golpe en la muñeca con los dedos de la otra mano, no te está premiando a que le des la hora, sino que está indicando que es momento de irse. No se sabe cuándo comenzó el lenguaje de signos, pero su origen se remonta posiblemente al mismo tiempo o tiempos anteriores a los que se han desarrollado las lenguas orales. Una pista interesante a esta posibilidad de lenguajes de signos es que han desarrollado por primera vez que el lenguaje oral es el hecho de que el bebé humano desarrolla las habilidades motoras de los miembros antes de ser capaz de coordinar el dispositivo fonoarticulatorio. Las lenguas de signos son creaciones espontáneas del ser humano. Ninguna lengua es más o menos que otra. Cada lengua evoluciona y se expande con la necesidad de sus miembros. La lengua de signos es tan natural y tan compleja como el lenguaje hablado. Tienen suficientes recursos expresivos que permiten a los usuarios expresarse sobre cualquier tema, en cualquier situación. Más importante aún, se trata de un lenguaje adaptado a la capacidad de expresión de los sordos.